Hola, ¿qué tal, seguidores de Acadef? Hoy venimos con otra clase de Acadef Original, esas clases, acordaros, donde hablamos más en profundidad de algunos de los temas del mundo del entrenador, de también los que hablamos en los cursos de técnico deportivo, en los que ofrecemos en nuestra web. Si tienes alguna duda, entra a nuestra web y visítanos para ver esos cursos de técnico deportivo que te acreditan para ser entrenador de fútbol, cuál es el que más te interesa y cuál es el horario y la sede que prefieres. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar los valores para gestionar mejor un equipo, ¿vale? Esos valores que todos tenemos en nuestra vida, cómo los podemos utilizar con un equipo para gestionarlo mejor y para que en la dirección de ese grupo nos ayude y nos consiga guiar hacia el equipo a la dirección que nosotros queremos, ¿vale? Cómo utilizar esos valores, cómo identificarlos, cómo jerarquizarlos y a partir de ahí todas esas herramientas, cómo las podemos aplicar nosotros como entrenadores con nuestro equipo de fútbol para sacarle un máximo rendimiento a ese equipo en el que estamos entrenando. Vamos a empezar hablando de qué son los valores, vamos primero a definirlos, para a partir de ahí ir desgranando poco a poco y ir profundizando en cómo lo podemos aplicar con un equipo de fútbol. Los valores al final son convicciones profundas que determinan nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, y es que todos tenemos una escala de valores y una jerarquía de valores. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos a nivel consciente, pero a nivel inconsciente actuamos en base a unos valores que creemos que son las cosas más importantes en la vida. A partir de esa jerarquización que tenemos de los valores, que como he dicho antes, ya puede ser a nivel consciente o inconsciente, todos la tenemos, actuamos y orientamos nuestra conducta. Cuando tenemos que decidir entre hacer una cosa u otra, el valor que prime, aunque sea a nivel inconsciente, como he dicho antes, es el que va a determinar hacia dónde vamos a tirar nuestra decisión, si vamos a tirar por una o por otra decisión. En cada persona esta jerarquía es diferente, ¿vale? Y puede ser una o puede ser otra la jerarquía que tengamos como personas y como seres humanos. Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una jerarquización de valores, donde el primero para esta persona en concreto sería el respeto, luego la justicia, luego la igualdad y bueno, una serie de valores que van bajando en esa pirámide y en esa jerarquización de esa persona en concreto. ¿Cómo se forman los valores? Pues los valores se forman en función de nuestra educación, nuestras experiencias, nuestra familia. Podríamos también incluso hablar de biológicamente que haya también algo que ver con eso, ¿vale? Y nuestras también creencias. Entonces, en función de todo eso y esa conjunción, se van formando los valores más importantes en nuestra vida y esa jerarquización de valores. Obviamente esto puede cambiar porque, por ejemplo, un niño empieza en la escuela, tiene unos valores, empieza a relacionarse con un tipo de amigos y con un tipo de personas que pueden hacer que esos valores se modifiquen y que estén en un continuo proceso de cambio, y a lo mejor en unos años tienes unos valores muy marcados, pero en los años siguientes, por tus experiencias, la gente con la que te has relacionado, tu entorno, etcétera, pues esos valores se han modificado, ¿vale? Estos valores, como recordábamos antes, van a marcar la forma en la que te expresas, en la que te expresas en la vida y en la que interpretas la vida, así que es bastante interesante. Yo os recomiendo que hagamos un proceso de reflexión acerca de cuáles son nuestros valores más importantes, cuál es nuestra jerarquía en esos valores y luego también si estamos actuando en base a ellos en nuestra vida, porque una gran parte de nuestros conflictos es que nuestros actos y nuestros valores no están en concordancia. Muchas veces la vida nos lleva por caminos que hacen que a lo mejor esté trabajando de algo que no me gusta o esté haciendo una actividad que no va en sintonía con mis valores y a lo mejor al principio no pasa nada, pero llega un momento en el que no me siento bien y muchas veces es por esto, porque nuestros actos no están en sintonía con nuestros valores, o el día a día, el lío del trabajo, etcétera, etcétera, nos lleva por caminos que dejamos de dedicarle tiempo a cosas que para nosotros son muy importantes y no nos paramos a pensar y a valorar que realmente el tiempo que tenemos que gastar en esas cosas más importantes seguramente será importantísimo que reduzcamos el tiempo, por ejemplo, de trabajo y lo dediquemos a honrar algunos de nuestros valores más importantes, como puede ser para una persona la libertad. Así que yo os dejo ahí como trabajo particular a cada uno el que sepáis, que reflexionéis qué valores rigen vuestra vida, qué es lo más importante para vosotros y si, bueno, que hagáis esa reflexión si vuestros actos van en sintonía con esos valores o con otros. Entonces, cuando tengáis vuestros valores jerarquizados y los más importantes, pensar
¿qué 3 acciones puedo hacer en cada uno de estos valores para honrarlos? Es decir, si por ejemplo para mí un valor fundamental es la libertad, ¿qué comportamientos voy a cambiar o voy a añadir en mi día a día, en mi vida, para honrar esa libertad? A lo mejor digo, pues voy a dedicar 1 hora a la semana en irme a pasear por el campo porque eso a mí me da libertad, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué comportamientos van a honrar esos valores que para nosotros son muy importantes? Y ahora viene lo que para mí es la clave, y ahora vamos a unirlo ya con el entrenador de fútbol. Hemos estado hablando un poco más en términos de desarrollo personal, en términos más abstractos de que vale a cualquier persona, no solo a un entrenador de fútbol, aunque no olvidéis que quien solo de fútbol sabe, ni de fútbol sabe, así que tenemos que también ampliar esos horizontes y ampliar esas miras, y tenemos que ser un poco más multidisciplinares y aprender de diferentes disciplinas, como puede ser esta del desarrollo personal. Y ahora vamos a unirlas, y os he puesto en la imagen diferentes palabras que se pueden escuchar mucho en un campo de fútbol y desgraciadamente también por parte de un entrenador, ¿no? Y os he puesto, por ejemplo, intensidad. Se oye mucho los entrenadores, más intensidad, o incluso compromiso. No, es que este futbolista no es comprometido, compromiso. O vemos ahí, echarle huevos. No, es que hay que saber competir, no sabemos competir. Estas palabras, si no hablamos de comportamientos, no estamos hablando de nada, estamos hablando de humo. ¿Por qué? Porque a lo mejor para alguien el compromiso significa una cosa, para un jugador significa una cosa y para ti significa otra. Entonces tú le estás diciendo compromiso desde tu idea del compromiso, pero a lo mejor él piensa que el compromiso es otra cosa. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, muy claro, para que lo entendáis. Hay un jugador que llega 5 minutos tarde a entrenar y nosotros le decimos, no estás comprometido con el equipo, esto no puede ser, no puede volver a pasar, Y el jugador se sorprende porque para él el compromiso no viene ligado con el comportamiento de la puntualidad. Entonces se sorprende y dice, pero mister, si yo estoy súper comprometido, no falto nunca a entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque él entiende el compromiso de otra forma. Entonces, si utilizamos estas palabras abstractas sin bajar a tierra a comportamientos concretos, objetivos y observables, no estamos hablando de nada, estamos hablando de humo. Lo que tenemos que hacer, si queremos utilizar estas palabras, es bajarlo a comportamientos, ¿vale? Importante, ¿qué comportamientos para el equipo rigen los valores más importantes para el equipo? Podemos hacer una reunión con los jugadores, votar los valores más importantes para ese equipo, los 5 valores, por ejemplo, más importantes, pero luego bajarlos a comportamientos. Es decir, chicos, para nuestro equipo el compromiso es llegar puntual a los entrenamientos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hablar también de otro tipo de comportamientos, ahí lo vamos a ver. Vamos a poner 2 ejemplos. Y es, ahí vemos, llegar puntual en el entrenamiento, estar en el peso adecuado, por ejemplo, es un compromiso con el equipo el cuidarte fuera del campo para estar en el peso adecuado, es decir, si estás muy pasado de peso es porque no estás haciendo una buena nutrición y con lo cual no estás comprometido con el equipo, pero es un comportamiento concreto y objetivo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, descansar antes de los entrenamientos y los partidos, no puede ser que salgas de fiesta y luego vengas a jugar el partido, no estás comprometido con el equipo. Comportamientos objetivos, concretos y observables. Vemos otro ejemplo con el valor del compañerismo. Comportamientos, animar a un jugador cuando falla con una frase positiva, eso es compañerismo para nuestro equipo. No quejarme cuando soy sustituido, eso es compañerismo, porque hay un compañero que entra y si yo me quejo, joder, encima que juego de titular, cuando me sustituyen me quejo. Y otro comportamiento, alabar delante del grupo a alguien cuando ha hecho un logro, aunque sea de mi competencia. Otro comportamiento concreto, objetivo y observable que marca ese compañerismo que queremos nosotros en el equipo. Como lo hemos bajado ya a comportamientos y todo el equipo lo tiene claro y están de acuerdo con ellos, ahora yo ya sí puedo exigir compromiso en mi equipo sin hablar de humo, sin hablar de nada. Estoy hablando de los comportamientos que nosotros hemos fijado. Entonces sé que si un jugador llega tarde al entreno no le puedo exigir el compromiso que no está teniendo porque ya lo hemos acordado. Pero la clave es esa, que sean comportamientos concretos, objetivos y observables. A partir de ahí, vuestra dirección del grupo va a cambiar por completo porque podéis exigir una serie de cosas con estas palabras que de otra forma difícilmente vais a poder exigir y es que realmente no os van a entender. No os van a entender porque no estás siendo comprometido. Si para mí el compromiso significa otra cosa. Primero, que para todos signifique lo mismo, los valores más importantes y a partir de ahí podremos exigirlos. ¿Cómo reconocer? Esto se llama en PNL, lo que hemos hablado, de equivalencias complejas, ¿vale? Esta forma de bajar los valores a tierra y bajar los valores a comportamientos. Entonces, ¿cómo reconocer estas equivalencias complejas en los jugadores? Porque muchas veces, sí, hemos fijado los valores o las equivalencias complejas más importantes para el equipo,
pero cada jugador tiene unas en su vida y en su forma de ver la vida. Entonces, es interesante si sabemos lo que es importante para cada jugador para poder entrar a ese jugador mejor y llegarle mejor. Entonces, es interesante que nosotros reflexionemos y observemos mucho a cada jugador para reconocer esos valores, esas equivalencias complejas importantes para ese jugador, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos reconocer las equivalencias complejas de los demás? Pues bueno, vamos a hablar de diferentes tips para hacerlo y diferentes consejos en los que nos podemos fijar para poder reconocer esas equivalencias complejas. ¿Cuántas veces dicen esa palabra al día? Si hay una persona que dice mucho esa palabra, pues seguramente sea algo importante para él. ¿Cuándo dicen con una entonación más marcada esa palabra en particular? Si hablan mucho del compromiso y encima la dicen con una entonación más marcada, o hacen una pausa antes o después, podemos tener alguna pista de que eso es importante para esa persona. ¿Cuándo gesticula más esa palabra en concreto? También. Y como hablábamos antes, ¿cuándo hace una pausa justo antes de decir esa palabra? Pero al final la clave es que observemos. La gente muestra continuamente sus equivalencias complejas, como por ejemplo, cuando se quejan de otras personas. Es decir, si yo estoy viendo a una persona y me quejo de su comportamiento, joder, ¿cómo esta persona puede hacer esto? Si es que está claro que eso está mal hecho, o que eso no tiene sentido, o que eso es una falta de respeto, pues ya te está diciendo que ese comportamiento que la otra persona no está haciendo y por el que se está quejando es importante para él. Es una equivalencia compleja importante para él, ¿vale? El valor asociado a esa conducta te da ya un poco la importancia que él le da a esas cosas. Tenemos que fijarnos mucho como entrenadores en estas cosas porque nos va a dar mucha facilidad para entrar a nuestros futbolistas. Si yo sé que es importante determinados valores y determinadas equivalencias complejas con un jugador, va a ser más fácil entrar a ese jugador o hablarle, porque puedo empezar a hablarle de eso que a él le gusta, de que le apasiona, de la forma como él ve la vida, y él pues va a creer que tiene sintonía conmigo porque yo la veo de forma similar o porque le estoy entendiendo. Así que nada, aquí os dejo esa herramienta tan interesante como es los valores y las equivalencias complejas, y ahora ya es turno vuestro el aplicarla con vuestros equipos y ponernos aquí en los comentarios qué os ha parecido esta herramienta de las equivalencias complejas, qué utilidad le veis, en qué momento la usarías, en qué momento no la usarías, y si ves también, pues bueno, algún otro uso del que hemos hablado de estos valores y estas equivalencias complejas, que seguro que os vamos a leer con mucho entusiasmo y con mucha atención, y también, ¿por qué no?, comentaremos y crearemos un pequeño debate en los comentarios del vídeo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, queridos seguidores, y os veo en el próximo vídeo. Adiós.